El amor por la medicina puede despertarse de muchas maneras. En mi caso, todo sucedió cuando tenía 6 años. Mi mejor amiga dejó de venir al colegio y a mí solo me dijeron que es que estaba muy malita. Decidí que me convertiría en médico y hallaría las vacunas para prevenir enfermedades. Hay que ver qué decididas somos de niñas. Luego, cuando crecemos, empezamos a tener dudas. ¿Seré capaz de entrar en una carrera como medicina? ¿Valdrá todo esto la pena? A día de hoy, aún recuerdo por qué empecé y puedo decir que sí, todo esto ha valido la pena. Crec que molts de nosaltres no podem precisar el moment exacte en el qual vam decidir començar aquest camí. Probablement no hi ha un moment concret, sinó que és un procés molt llarg que comença quan ens plantegem la possibilitat de ser metges, sense ser molt conscients del que això suposa i que dura al llarg de tota la carrera. Tinc la sensació de que a mesura que passen els anys anem comprenent un poc millor el que és la medicina. I cada dia, a l'entrada a l'hospital, triem de nou aquesta professió, amb més pors i més dubtes, però conscients de que estem en el lloc en el que sempre hem volgut estar. De repente te encuentras con cierta madurez y experiencia en la vida. Y ahí es cuando dices, ahora sí. Mucha gente te dirá que si son muchos años, que a estas alturas de la vida o a tu edad, medicina, que si estás loca. Loca sí, por eso consigo lo que me propongo. Y es ahí donde más te duele, donde más te toca la fibra y más fuerza y coraje interno adoptas. Le echas y pones lo que hay que tener para cumplir tu objetivo, callar muchas bocas y demostrar que nunca es tarde para empezar. Entras, llegan épocas duras, muy duras, con exigencias que te llevan a límites insospechados, pero tu fuerza y superación es superior a toda tempestad y crítica negativa, y con orgullo al final lo consigues. Al final, todo depende del momento adecuado para cada persona, y saber que nunca hay límites para volver a empezar, luchar y siendo un gran médico, terminar. En medicina hemos aprendido lo que significa esforzarse por conseguir lo que quieres, pero nunca lo habríamos conseguido solos. La verdad es que muchas veces la idea te obsesiona. Dices, no lo voy a conseguir. Y en un intento de Dios sabe qué, vas a buscar a tu amiga que está sentada en la otra punta de la biblioteca. Ella es la que nunca deja que te hundas. La que te dice, venga, que te cronometro la siesta, cuando estás a punto de desfallecer. O la que te dice, venga, cuando termine el tema cenamos una pizza y cotilleamos sobre el buen horror de la 2C. Ha sido complicado. Estamos al final del camino, a punto de cruzar la línea de meta. Y para mí, mirar a mis compañeros ha sido la mayor fuente de motivación cuando no la encontraba en mí misma. Su tenacidad, su energía, su ilusión, para mí ha sido la mayor inspiración y el mejor salvavidas. Yo creo que durante estos 6 años hemos formado un equipo muy fuerte. Un equipo que ha estado ahí para aguantar 12 horas seguidas estudiando en una biblioteca y luego 12 horas seguidas de fiesta en la orla. Un equipo que te consuela cuando llegas al tablón y compruebas que efectivamente tu curso volverá a acabar en julio, pero que 5 minutos más tarde es capaz de decir, bueno, no pasa nada, vámonos a los quintos. Creo que en medicina formamos un tipo de amistades que están hechas de otra pasta, una pasta fuerte y consistente que se va cociendo a fuego lento durante 6 años en los momentos más duros, como cuando tienes un examen a las 8 de la mañana, son las 4 y aún no has acabado de estudiar, pero que luego se acaba consolidando con una buena cervecita al salir del examen al solecito del mesón. Y aunque parezca que el MIR pueda separar nuestros caminos y volemos cada uno a una parte diferente del mundo, creo que podemos estar tranquilos, porque estoy segura que en algún otro lugar siempre habrá alguien con quien podamos contar. A vegades pots sentir que ja no tens les coses tan clares i entre els dubtes i la desmotivació pots trobar-te en gent que t'intenta convèncer de que no has pres una bona decisió, de que hi ha eixides molt més fàcils. Jo ara me n'adone qui realment ha estat recolzant-me durant tot el camí. Gràcies, pares, per haver-me ensenyat que he de centrar-me en allò que realment importa i que no he de deixar ni que res ni ningú m'allunyi dels meus objectius. Gràcies per haver estat orgullosos de mi en tot moment i haver cregut en mi quan jo no ho feia. I, sobretot, gràcies per no haver-me deixat abandonar mai. El sufrimiento de nuestros padres empezó ese maldito día que dijimos, mamá, papá, quiero estudiar medicina. Ellos empezaron a buscar 12,5, 13, ay, no lo va a conseguir, pero aquí estamos y lo conseguimos. Cuando pensamos que lo malo ya había pasado, de repente llegó anatomía, bioquímica, microbiología y nosotros pensábamos que no había salida, pero ahí estaba nuestra familia, haciéndonos cafés, animándonos, poniendo ese hombro para llorar y lo hemos conseguido. También hay algunos que hemos tenido la suerte de tener a una persona que nos ha marcado el camino.
Aquella persona que en primero nos dijo, ten cuidado, estudia porque si no te la vas a pegar. Aquella persona que decía, no te preocupes, todo el mundo suspendió, si tú suspendes, en segunda aprobarás. Y aquella persona que cuando aprobaste micro estaba incluso más contenta que tú. Conforme pasa el tiempo, vas a ir descubriendo poco a poco tu lugar. Cuando entres a un hospital, vas a ver y vas a aprender muchas cosas, pero también vas a sentir muchas otras, pues vas a descubrir la medicina de una forma más real. Vas a ver que más allá de la teoría, la medicina da alegrías y da penas, que da abrazos de ilusión y otras veces de consuelo, que da buenas noticias y también las da malas, que la vida y la muerte están conviviendo de una manera muy cercana en un mismo espacio. Pero sobre todo, vas a descubrir que lo que siempre te da la medicina son las gracias. I arriba un dia que t'adones que a medicina no són tots els apunts, els llibres que compres o la comissió que has d'estudiar. Entens que davant de tu no tens una malaltia, tens una persona amb un problema, que espera el teu màxim esforç, dedicació i, sobretot, la teva companyia al llarg de tot el procés. I és que al final no tot és diagnòstic i tractament, simplement són persones cuidant a persones. Y ahora sí que sí, mamá, papá, queridos amigos, estudio medicina, pero no tengo ni idea de por qué duele el cuerpo, ni muchísimo menos de por qué tiembla el párpado. Además, lo siento muchísimo, pero ni puedo ni sé recetar. Aún así, vosotros no os canséis nunca de preguntar, porque siempre es bonito ver que confían en ti y siempre hay algo nuevo que aprender. Además, todos no sabemos la técnica. Cuando no tienes ni idea, lo único que te queda es sonreír. Después de estos 6 años, vas a valorar mucho más todas esas pequeñas cosas que tu familia hace por ti, incluso aunque estén lejos, que al principio no les vas a dar mucha importancia, pero con el tiempo se van a convertir en el principal motor para seguir. Verás que tus padres, tus abuelos y en definitiva todos aquellos que te quieren son felices solo con verte estudiar lo que te hace feliz. Y que si en algún momento alguna cosa no sale como te gustaría, con una sonrisa suya o un abrazo suyo, se arregla todo. Yo creo que sin ellos ninguno de nosotros hubiésemos llegado hasta aquí. Va a pasar primero, segundo, tercero, y llegará un día en el que no creerás que ha pasado tanto tiempo. Mirarás atrás y verás los mejores años de tu vida, la intensidad de algunas vivencias, de las amistades, de los momentos más duros, incluso del amor, se quedarán contigo para siempre. Antes veías la orla de los de sexto muy lejos, y ahora ya es la tuya. Has visto a tus compañeros graduarse año tras año, algunos de ellos dándote consejos, y tú haràs lo mismo con los que vengan detrás. De sobte estaràs a sisè i no te ho creuràs. Miraràs darrere tots estos anys i el costarà assimilar com ha passat tot tan ràpid, que 6 anys han passat en un obrir i tancar d'ulls, que ara s'acaba una etapa, però que va començar-ne una altra de nova. Que passe el que passe, no pergues mai les ganes i la il·lusió. I sobretot, que no oblides estos últims anys, que són el reflex del que eres i seràs en un futur. Així que dis-me amb sinceritat, repetiries? Sí. 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 Sí.